mundo necesita con urgencia la verdad serena y convincente. La verdad con respecto a Dios. La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios. Nos urge estudiar la Biblia de manera seria. Necesitamos teología. Por eso, escucha teología. Escucha teología bíblica. Escucha perenne. ¿Teología? ¿Por qué es importante la teología? La teología es conocimiento de Dios. En su definición más llana es el estudio de Dios. La teología bíblica es una herramienta poderosa para conocer a Dios y verlo de una manera más clara a lo largo de todo el relato bíblico. Si nosotros buscamos la definición de teología bíblica, nos encontraremos con que es la disciplina de cómo aprender a leer la Biblia como una historia inspirada por un solo autor que culmina en la persona y obra de Cristo. Calvino comparó la teología bíblica con una majestuosa montaña, que nos provee una mayor y más alta perspectiva de Dios. Aunque ahora tenemos satélites, aviones y drones, las montañas siguen teniendo una función especial. Además de ser majestuosas, proveen una perspectiva de la tierra que nunca tendríamos si no fuera por ellas. Desde arriba, los árboles se convierten en un hermoso bosque y las personas en diminutas hormigas. El tiempo también parece que pasa más lento, al punto de invitarnos a olvidar los detalles de la vida para enfocarnos en lo que Calvino llamaba el gran teatro de Dios. Existe una herramienta que sirve como una majestuosa montaña para poder entender con mayor amplitud y claridad lo que la Biblia dice. A esta herramienta la llamamos teología bíblica. ¿Vale la pena estudiar teología? Y bueno, en este caso, escuchar teología. Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué sí? No es raro encontrar en nuestra cultura personas que consideran que el estudio de la teología es una pérdida de tiempo en virtud de su carácter abstracto, dicen algunos. Estudiar teología es una pérdida de tiempo. Esa frase representa el pensar de muchos cristianos hoy en día. La educación bíblica formal se ve con malos ojos en muchas partes de Latinoamérica. Hablando en términos generales, los latinos tenemos una cultura informal. Así que la educación formal teológica puede ser todo un gran reto para nosotros. Pero los tiempos ameritan estudiar la Biblia de manera concentrada. Con el surgimiento y proliferación de falsas doctrinas, nos urge estudiar la Biblia de manera seria para enseñar correctamente y corregir el error. Alguien dijo una vez que en toda persona hay un teólogo. Toda persona es un teólogo, cosa que es cierto si definimos teología como lo que se cree de Dios o lo que se piensa o dice de Dios. Toda persona tiene una perspectiva del Ser Supremo. Todos son teólogos. El problema no es que unos sean teólogos y otros no. El problema fundamental es que todo el mundo es teólogo, pero no todo el mundo lo hace bien. Aún el que afirma ser ateo tiene una teología, a saber, que Dios no existe. Esta misma postura ya es de carácter teológico. Todos somos teólogos. Las ideas tienen consecuencias. Todo lo que pensamos tiene consecuencias. Lo que pensamos de Dios en esta vida temporal tendrá consecuencias eternas. Todos somos teólogos.
La reflexión de cada doctrina y enseñanza de la Biblia y su organización en nuestro propio pensamiento es tarea de cada creyente en Cristo. Esto es hacer teología. La teología abarca toda nuestra vida. Hace presencia en diversas áreas: discipulado, educación cristiana, evangelismo, misiones, ministerio pastoral, apologética, espiritualidad, exégesis y ética. Sencillamente, no podemos ejercer o desarrollar ninguna de estas áreas sin usar teología. Cada cristiano en toda su vida debe usar esta disciplina al orar o al leer la Biblia, y también al responder a las diversas preguntas que se nos presentan. La teología es más que teoría. Debemos convencernos que la verdadera teología es práctica. Quizá aquí está uno de los grandes errores que hemos cometido. Hemos creído durante mucho tiempo que la teología tiene que ver con discusiones filosóficas de temas que no son pertinentes, que tienen que ver con cosas difíciles de comprender. Pero la realidad es que, aunque ciertamente dentro de la teología hay temas complejos, ella dicta toda la vida porque es práctica y vida pura. Dicho todo lo anterior, puede haber creyentes aún no convencidos de estudiar y hacer teología. Para ellos, algunas razones por las cuales es vital estudiar teología. Número 1. Estudiar teología bíblica es la mejor forma de conocer más de Dios. Suelo decir a las personas que me es ilógico e incongruente escuchar a cristianos decir que aman a Dios y quieren conocerle más, pero no quieren estudiar la Biblia. Esto es absurdo. Es claro que si uno quiere adorar a Dios, debe conocer al Dios al que afirma adorar. De otra forma, nuestra adoración no es consciente. Y tristemente, esto pasa en las iglesias. Hemos visto a lo largo de nuestra fe cristiana, hemos estado en muchas iglesias, y este es un fenómeno que pasa mucho en las iglesias. Tristemente, muchas de las personas que asisten a la iglesia en los servicios están cantando sin conciencia. Están cantando sin un entendimiento de quién es Dios. Y esto es muy peligroso. Podríamos estar adorando a un árbol mágico sin siquiera darnos cuenta, o a un trozo de madera inerte. Por eso es importante conocer a Dios y conocerlo de una manera ordenada a través de la Escritura. Número 2. Conocer y estudiar teología bíblica es la mejor forma de conocer el plan de Dios, lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro. Nos permitirá ver su propósito y mapa. Número 3. Estudiar teología es la mejor forma de saber quiénes somos y qué papel jugamos en la historia. Nos permitirá ver cuál es nuestro propósito y ubicación en el mapa. Nos llevará a visualizar cuál es nuestra condición y situación. Martín Lutero citó esta frase acerca de la teología. Él dijo: la medicina hace enfermos, la matemática tristes y la teología gente pecadora. Y esto es cierto. Al leer el relato bíblico de una forma organizada, al practicar teología bíblica, nosotros nos daremos cuenta de nuestra condición delante de Dios. Nos daremos cuenta que somos faltos y pecadores, imperfectos. Y también nos daremos cuenta de que Dios es santo y perfecto. Número 4. Es la mejor forma de responder a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
¿Cuál es el origen de las cosas? ¿El porqué y el origen de la maldad? ¿Cómo restaurarnos? Simplemente estas son preguntas que están en el corazón de cada ser humano, en lo más profundo y recóndito del ser. La juventud hoy en día clama por respuestas lógicas a estas preguntas. Y solo las encontraremos en la palabra de Dios. Número 5. Es la mejor forma de crecer espiritualmente. La verdadera teología, el conocer bien a Dios, nos lleva a la madurez espiritual. Esto debería ser un resultado en el teólogo. Si no tenemos madurez espiritual en la práctica de la teología bíblica, de nada nos sirve. Número 6. El practicar teología bíblica nos libera de las herejías. Es menester creer las cosas correctas acerca de Dios. De otra manera, toda nuestra concepción se verá afectada. Una encuesta reciente mostró que inconscientemente muchos cristianos tienen puntos de vista que han sido considerados heréticos. Esto es terrible. C.S. Lewis dijo: si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas, malas y confusas. Y esto es una realidad. Número 7. Es importante estudiar teología, pero también es un mandato. El Señor nos ha ordenado que escudriñemos las Escrituras con mucho esmero. Tenemos que profundizar, tenemos que escarbar en la palabra, tenemos que escarbar en esos libros de la Biblia y en esos otros tantos libros y tomos que grandes hombres de Dios, pensadores, teólogos, han escrito a beneficio de la iglesia. Teólogos como Agustín, Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards. Número 8 y última. El hacer teología es una forma de adoración. La teología nos llama a la adoración. Es prácticamente imposible tener un entendimiento más profundo del Dios al que adoramos, sin al mismo tiempo maravillarse y caer rendido a adorar. Por tanto, la teología tiene que ver con la doxología. La teología, a más de ser un llamado al conocimiento de Dios, a tener la cabeza llena de pensamientos y de conocimientos, la teología está llamada a ser un acto de adoración y obediencia. Esperamos que el pensamiento bíblico teológico encuentre un lugar especial en la mente y el corazón de cada uno de ustedes que nos están escuchando. Hasta la próxima. Todo teólogo es un amator Dei, un enamorado de Dios, y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor, tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.